tenía una deuda con ustedes que hoy la voy a pagar. Me acuerdo que prediqué un mensaje y lo partí y lo dejé por la mitad y dije, algún día lo vamos a terminar, y dejé toda la parte doctrinal, que es de Cristo también, es de Cristo, ¿vale? Y hoy lo voy a hacer así, ¿vale? Les voy a terminar la segunda parte de un mensaje que paré por la mitad, y yo lo quiero terminar, porque lo he sentido en mi corazón. ¿Lo reciben esta tarde? Amén. Amén. Voy a hacer a vista de pájaro muy rápido, pero muy rápido. La primera parte la voy a hacer así, en 5 minutos o 6 minutos, para refrescarles y que cojan el hilo, y cuando vea que la iglesia ya tiene el hilo, tiramos hacia la parte doctrinal, y allí ya les administro la palabra al corazón. Amén. Libro de los Hebreos, capítulo 1. A ver si algunos se acuerdan que traje esta parte y dejé lo más importante, que era la parte de Cristo. Versículo 1 hacia adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Se me oye bien allá atrás, Ramón? ¿Se me escucha bien? Sí. En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, quédense con esta palabra, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y dice el versículo 4, hecho, está hablando del verbo, ¿estáis de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, sí o no? Cristo como Dios o como unigénito no fue creado, es eterno, no tuvo principio. El verbo sí tuvo un principio en la tierra, hecho tanto superior a los ángeles. ¿Estáis de acuerdo con esta frase que dice el escritor de los Hebreos? Jesús es superior a los ángeles. Amén. Qué bonito. Capítulo 2, versículo 9, mismo libro, mismo autor, diferente capítulo, dice: pero vemos aquel que fue hecho, habla del mismo, del verbo, un poco menor que los ángeles. Jesús. ¿Qué? Mayor, menor. Parece ser como que hemos visto ahora mismo un accidente bíblico, que dos textos se han chocado frontalmente. Parece ser que el escritor a la carta o a la epístola de los Hebreos una mañana escribe bajo la revelación, iluminación e inspiración del Espíritu, y cuando llega al versículo 6 del capítulo 1 él hace una declaración universal y dice: Jesús es superior a los ángeles. Pero cuando llega al capítulo 2 en el versículo 9 parece ser que el escritor cambie de opinión y diga: bueno, me lo pienso mejor, Jesús es inferior a los ángeles. ¿Os pregunto algo? No lo pregunto, pues. Amén. ¿Os lo pregunto? Amén. ¿Nuestro Dios es un Dios de confusión? Luego entonces yo creo que aún en esta aparente contradicción el Espíritu Santo algo nos quiere decir, ¿verdad? ¿Me dejáis? Válgame Dios, ¿eh? Aquí se os quería ver a más de uno. No voy a perder mucho el tiempo. Introducciones, escritores, quién fue el escritor, quién no fue, ya lo hablemos. Teorías, Apolos, Bernabé, Pablo. Lo importante no es quién lo escribió, sino el mensaje que se transmitió, porque el que escribió el libro no estaba interesado en aparecer él, sino en hacer llegar el mensaje, dando más importancia
al mensaje que al mensajero, y dije que es más importante que el mensajero es la palabra. Que el mensajero o el siervo de Dios se merece su honor, su valor y su respeto, es así, pero que la palabra está por encima de todo y de todos. Gloria al Señor. Que el libro tenía 13 capítulos, 6 hablaba de su obra, 7 de su persona, y yo decía que la estructura del libro en sí ya tenía un mensaje, y estaba diciendo que su obra era grande, pero que su persona estaba por encima de su obra. Amén. Porque hay quien tiene muy buena obra, pero su persona deja mucho que desear. Y que el escritor dijo, Dios habiendo hablado muchas veces, esa palabra se partía en dos términos, polímeros, políteros. Muchas veces en polímeros era en muchas partes, es decir, Dios no solamente habla en un púlpito de la boca de un predicador, sino que la voz de Dios se oye pues de las alabanzas de estas jóvenes, de la oración de los hermanos de la iglesia, de la boca de un niño, y que Dios es tan sencillo en su forma de hablar, que si salimos a la calle ahora mismo, o algo así con la cortina, y miran ustedes a través de la ventana, Dios les va a hablar, porque si miran el cielo, van a ver la voz de Dios, pues el Salmo dice que los cielos cuentan su gloria, y el firmamento anuncia la grandeza de su obra. Cuando usted ve al cielo, ese cielo le está dando un mensaje a usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y está diciendo, detrás de esta grandeza hay un Dios grande, detrás de esta perfección hay un Dios perfecto, detrás de esta inmensidad hay un Dios inmenso. Gloria al Señor. Dios habiendo hablado en muchas partes y en muchas porciones o fracciones, y hablé de cómo Dios fue revelándose poquito a poco, progresivamente, revelación progresiva, dice la teología, y mostrándose en fracciones progresivamente a lo largo de los siglos a ciertos hombres, y Adán le mostró la simiente, Abraham le habló del sustituto, a Isaac la obediencia del hijo, a Jacob en su cántico profético le señaló la tribu, a Isaías le habló de la ciudad, de la familia, a Ezequiel le mostró el valle de huesos secos, las aguas olifrutíferas, el templo milenario, la restauración de las naciones, etcétera, etcétera. A Daniel le mostró los tiempos, los imperios venideros, el macho cabrio, el corno de carnero, el orden de las resurrecciones, etcétera. A Oseas le mostró la fidelidad de Dios hacia su pueblo, a Joel el derramamiento del Espíritu Santo de los últimos tiempos, a Jonás los 3 días que el Hijo del Hombre iba a estar retenido en las entrañas de la tierra, pero estaba escrito en el Salmo que era imposible que su santo viera corrupción y que las ligaduras del Seol pudieran retenerlo, y al 3er día se cumpliría el Salmo suelto en los dolores de la muerte, y el Cristo que murió como el Cristo sufriente resucitaría como el Cristo glorificado, venciendo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre todos los demonios. A Él sea la gloria, la honra, el honor, la alabanza, el imperio, el aplauso de la iglesia. Gloria al Señor. Y dice que estos hombres, cada uno tenía una porción, una fracción, pero una se unió a otra y la otra a otra, y al unirse todas compusieron algo glorioso, la gran verdad de Dios revelada al hombre, que es su bendita palabra. Si estos hombres se hubieran separado, hubieran sido solamente una fracción de la verdad, pero al unir las fracciones o las porciones, se compuso la Biblia. Gloria al Señor. Y yo dije, Dios es tan sabio que en su sabiduría, cuando Él diseñó la iglesia, la diseñó de esta forma. A unos los hizo profetas, maestros, evangelistas, pastor, etcétera, etcétera. Uno les dio dones, talentos, dones del Espíritu, dones creacionales, talentos para cantar, para ministrar, para gobernar. A cada uno Dios nos ha dado una fracción o algo de Él, y nos ha delegado. Si yo quiero ir por mi cuenta, voy a ser una pequeña fracción, pero si me uno a mi hermano y a mi hermana, voy a componer algo muy grande, un cuerpo llamado iglesia, con una cabeza llamada Jesucristo. Gloria al Señor. Dios habiendo hablado polímeros, políteros, muy rápido, en muchas partes y muchas fracciones, y dice el texto, y de muchas maneras. Y dije, el libro de Job dice, de 2, de 3, de 4 maneras habla Dios. Y a ver si estáis de acuerdo. Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla en profecía. Repetimos porque necesito más fuerte estos amenes. Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, y Dios habla en profecía. Pero en la enfermedad, en el dolor, en la aflicción, en el valle de sombra, en el horno de fuego y en el foso de los leones, la voz de Dios también está. Gloria al Señor. Y empecé a hablar de que Dios hablaba en sueños, y tomé como ejemplo a José el soñador, y puse el paralelismo de ambos sueños que él tuvo. El primero atando manojos,
que se levantaba y estaba derecho, y los de alrededor se inclinaban, y yo decía, has inclinado lo terrenal, has inclinado lo que está en tierra. Y decía, es fácil inclinar lo terrenal, porque el sistema religioso que hemos formado funciona así. Cuando hay talento y don, hermanos, la gente se inclina, y cuando ponemos un cartel con alguien que tiene un talento para predicar o un talento para cantar, la gente se agolpa creyendo equivocadamente que un buen predicador o un buen salmista es alguien espiritual. Y yo dije, no, la espiritualidad jamás se mide por el don que yo manifieste en un púlpito, sino por el fruto que yo vivo en la calle y el carácter que se ha imprimido dentro de mí. Pero yo dije, pero el cielo no funciona así. Al cielo no lo doblegas con talento. El cielo solamente reconoce una cosa, la fidelidad y el testimonio. Y dije, y José tuvo un segundo sueño. El sol, la luna y las estrellas se inclinaron a él y lo reconocieron. Y yo dije, José no solamente tuvo el reconocimiento de los imperios y emperadores por el don de interpretar, sino que el cielo lo respetaba por la fidelidad que había en sus entrañas, en su alma y en su corazón. Gloria al Señor. Hablé de Jacob soñando con la escalera, ya lo expliqué el otro día. Luego dije, Dios habla en visiones. Hablé de la visión de Isaías viendo el trono y sintiendo sentimientos de muerte, pero los serafines viendo santidad y gloria. Y yo dije, dentro de un mismo culto pueden haber dos visiones diferentes. Uno ve muerte, el otro vida, y la diferencia estaba en el que está cerca y el que está lejos. Y dije que la vida cristiana no se ve igual estando cerca de Dios que lejos de Dios, que las heridas no se soportan igual, que las pruebas no se pasan de la misma forma, que los cultos no se ven de la misma manera, los que están cerca de Dios que los que están lejos de Dios, que las alabanzas de este coro no las oyen igual los que viven cerca de Dios que los que viven lejos de Dios, y que los mensajes de los predicadores no tienen el mismo sabor para los que están cerca de Dios que para los que están lejos, porque los que están cerca ven de una forma y los de lejos ven de otra. Y yo dije, si tú lo miras el de lejos, lo verás sin atractivo ni hermosura, pero si lo miras de cerca, lo verás como blanco y rubio señalado entre 10.000. Si lo miras de lejos, verás sus ojos como llamas de fuego, pero si lo miras de cerca, verás sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección han sido colocados. Si lo miras de lejos, verás de su boca una aguda espada de 2 filos, pero si lo miras de cerca, verás sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Si lo miras de lejos, verás sus pies como el bronce bruñido refulgente de un horno, pero si lo miras de cerca, verás sus piernas como columnas de mármol fundada sobre masas de oro fino. Y yo dije, si lo miras de lejos, ¿sabes cómo lo verás? Como raíz de tierra seca, pero si te acercas, lo verás como el renuevo de Isaí. Terminé diciendo, si lo miras de lejos, lo vas a ver como un cordero enmudecido que va al matadero, pero si te acercas a él, Oliva, lo verás diferente, lo verás como el león de la tribu de Judá. Si quieres gloria, acércate a él. Si quieres una visión más amplia de la vida cristiana, acércate a él. Si quieres entender las escrituras mejor, acércate a él. Si quieres tener una mejor adoración, acércate a él. Si quieres una mejor relación en la iglesia, acércate a él y tu vida cristiana será transformada. Y dije, Dios habla en sueños, en visiones y en profecías. Y tomé como ejemplo al profeta Gabo y dije que la palabra profeta pesaba mucho. Y que yo creía en los profetas de Dios, no en los profetillas de salón ni en los que se pongan en las puertas de los cultos a decirle al niño cómo se llama tu padre y tu madre para luego utilizar dentro la información, ni tampoco en la psicología, que de psicología nos vamos de las manos. Dije, yo creo en los hombres que viven encerrados en el secreto con Dios, y que pasan horas, días, semanas, meses y años sumergidos en la presencia del Señor y se sensibilizan tanto, su oído es tan sensible a la voz de Dios, que se cumple en ellos un texto de la palabra que dice, hará algo el Señor sin consultar con sus siervos los profetas. Creo en los profetas de Dios. Hay pocos, pero hay profetas de Dios. Y entonces yo dije que aunque Dios habla en sueños, hay sueños que son de Dios, pero sueños que son el producto de las conversaciones, que cuando hay una conversación, la conversación tiene una información que se almacena en el subconsciente, que por la noche cuando duermes, el subconsciente la libera al consciente y en ti se puede producir un sueño basado en la conversación. Es un sueño, pero no es un sueño de Dios, es el producto de la conversación. Dije que Dios habla en visiones, pero hay visiones que son productos de los ambientes. Nuestros cultos son místicos, electrizantes,
interesantes. Las formas de tocar, de cantar, de predicar, gritamos, creamos sensaciones en el ambiente, os ponemos los vellos de punta, somos emocionistas, cerramos los ojos y vemos Alicia del País de las Maravillas. Son visiones, pero no son visiones de Dios, son producto de los ambientes. Y hablé de las profecías que son de Dios, pero hay profecías que son sentimientos de compasión. Yo conozco a lo mejor a mi hermano Luis, es un ejemplo, y sé que le está pasando un momento malo, y como lo amo y quiero ayudarlo, me siento a su lado en el culto y empiezo a pensar en su problema y quiero animarlo, y entonces mi sentimiento de compasión me lleva a decirle unas palabras de ánimo y le digo: así te dice el Señor, para animarlo. Es una profecía, pero no es una profecía de Dios. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? La Biblia dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuidado, que se mezcla lo humano a veces con lo de Dios, y es un sentimiento de compasión con un buen deseo de ayudarle, pero no es una profecía de Dios. Gloria al Señor. Pero dije que Dios tiene una forma de hablar que nunca se equivoca, que nunca te va a llevar al error, ni que nadie la puede contradecir, y esa es la palabra de Dios. La palabra es la boca de Dios en la tierra, la mente de Cristo, lámpara a tus pies, lumbrera tu camino, el martillo que quebranta la dura piedra, la espada del Espíritu que mata el deseo de pecar en el hombre y engendra la santidad de Dios en el corazón, la ventana que hay en la tierra para que veas la eternidad. La palabra es la columna vertebral que mantiene en pie este cuerpo, el timón que guía este barco. Yo dije: Oliva, por encima de todo tenemos que fundamentarnos en la palabra, caminar en la palabra, vivir en la palabra, honrar la palabra, obedecer la palabra y ponerla en alto, porque cuando la palabra se pone en alto, el pecador tiembla, el tibio se tambalea, el espiritual es honrado. Y yo dije: por encima de todo, de los reyes, por encima de los sistemas, por encima de la cultura, por encima de lo que yo creo, yo pienso y yo siento, hay algo que tiene más autoridad que todo, y es la palabra de Dios. Y que ha llegado el tiempo de decir en la iglesia, no tanto mi opinión, sino decir: la Biblia dice. Y si es bíblico, lo recibimos. Y si es cultural, te lo guardas para tu casa y lo vives tú, y te lo respetamos. Es así, hermanos. Esta era la primera parte, que me tiré casi una hora, la de 10 minutos. He volado, ¿eh? Pero necesitaba esto para que cogiera estilo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí entra el tema: al cual constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo. ¿Qué palabra viene aquí, Padre? Siento Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Saben lo que quiere decir esa palabra en la gramática de la palabra? El escritor puso ahí una palabra en griego que quiere decir: el cual, siendo el apaugasma de Dios. ¿Y qué quiere decir eso, hijo mío, apaugasma? ¿Hablas en chino? La palabra apaugasma quiere decir la luz visible, que el ojo humano puede mirar directamente sin ser dañado. Voy a hacer una afirmación, a ver si lo crees. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Él habita en la luz inaccesible. En cierta ocasión le dijo un ateo a un pastor: solamente voy a creer en Dios si puedo verlo con mis ojos. Era un día soleado, era Valencia seguramente. Y dijo el pastor: vente conmigo a la calle. Y lo sacó a la calle y le dijo: mira el sol fijamente, sin parpadear. Y dijo el ateo: es imposible, porque si miro el sol fijamente, la fuerza del sol va a quemar mi retina y me va a dejar ciego. Le dijo el pastor: si no puedes mirar el criado, ¿cómo pretendes mirar el dueño? A Dios no lo ha visto nadie jamás. Cuando Moisés está metido, hermanos, en la nube, recibiendo los preceptos de la ley, los preceptos y los diseños del tabernáculo, lleva 40 días envuelto en una nube, hermanos.
Cuando termina de recibir la administración del pueblo, entender lo que voy a compartir ahora, Moisés le dice a Dios: se terminó ya la administración que tengo que traer al pueblo. Dice: se ha acabado, Moisés, ya no tengo nada más que darte para el pueblo. Esto es lo que tienes que administrar, legislador. Entonces Moisés se quita el corazón de siervo y saca el corazón de hijo. Y dice: Padre, se monta en las alas de la fe y hace una oración tan elevada que se levanta tan alto que se pone cara a cara con Dios y le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Pero esta oración guarda lógica del ministerio de Moisés. Lee la Biblia. ¿Hay algún ministerio que haya visto más gloria que Moisés? Con varas, con señales, con prodigios, con nubes, con columnas, con rocas dando agua, con plagas derrotando ejércitos, abriendo mares. ¿Ha visto alguien más gloria que Moisés? Imposible. Que le estaba diciendo Moisés a Dios? Le estaba diciendo: quiero saber lo que tú eres en tu totalidad. Quiero conocer la altura, la anchura, la profundidad de todo lo que tú eres, tu naturaleza, tu esencia, tus atributos. Y cuando termina de orar, Dios se ríe y mira a Moisés como una criatura y le dice: no sabes lo que me estás pidiendo, Moisés. Mira, yo tengo atributos que son incomunicables, no te los puedo comunicar, y tengo algunos que sí te los puedo comunicar, pero dentro de los comunicables todos no puedes recibirlo, porque si yo paso delante de ti, mi bondad te hará bien, si paso mi mansedumbre te hará bien, si paso mi humildad te levantará, si paso mi amor te consolará, pero si paso delante de ti mi santidad te vas a avergonzar, Moisés. Si paso mi ira te va a quemar, si paso mi justicia te va a quebrar. No puedes verme directamente, pero le dice: pero si quieres verme en un sitio sin recibir daño, te voy a decir dónde me puedes ver sin recibir daño. ¿Dónde? Dice: métete en la hendidura de la peña, métete en Cristo y podrás verme. Por eso dice el libro de Filipenses: haya pues este sentir que hubo también antes en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de apaugasma. Por eso, hermanos, dice la Biblia: del principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo apaugasma. Por eso dijo Jesús en Juan 10:30: soy el Padre, uno somos. Y le dice a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Soy lo mismo en esencia, en naturaleza, en atributos, pero con la diferencia de que he puesto un velo de carne para que el hombre pueda mirarme sin ser dañado. Jesús es la luz visible de Dios que tú puedes mirar sin recibir daño. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ay, qué texto hay aquí, hermanos, os lo voy a compartir. Dice Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la antigüedad, cuando alguien moría crucificado, se cogía un papel, hermanos, y se escribía los delitos por los cuales ese hombre iba a morir, y se clavaba en la cruz, y a ese hombre lo ponían a una altura baja, y todo el que pasaba, hermanos, y leía los delitos, podía injuriarle, perdonarle y escupirle, golpearle y humillarlo. Nosotros teníamos una lista de delitos. Sí, había una lista de delitos contra nosotros, pero cuando Jesús dice, anulando el acta, dice San Pablo, anulando el acta, la palabra que utiliza es exaleipo el acta. ¿Saben lo que quiere decir exaleipo? Y hacer lo que queráis. Quiere decir borrando la tinta del pecado que te acusaba. Ya no hay quien te pueda acusar. La sangre del Calvario no ha cubierto tu pecado, lo ha borrado. ¡Gloria a Dios!
Cuenta la historia, hermanos. El monje alemán llamado Martín Lutero, cuando descubrió las Escrituras y se dio cuenta que la salvación no era por obra sino por la fe, se inauguró un movimiento llamado el Canto del Cisne. Los príncipes alemanes le dieron su respaldo, pero el Papa, hermanos, lo declaró como hereje, y un día lo metieron en la cárcel. Y la historia dice que un día se le presentó el diablo por la noche y le dijo: Lutero, tú te crees mejor que nadie, ¿verdad? Porque has reformado las doctrinas y has tenido salvación por fe. ¿Te crees que eres diferente? Y dice la historia que el diablo llevaba una lista escrita así larga con todos los pecados que Lutero había hecho a lo largo de su vida. Y le dijo el diablo: mira, tal día hiciste esto, y él decía: es verdad. Tal día cogiste aquello, es verdad. Tal día hablaste así, es verdad. Tal día miraste así, es verdad. Y después de una larga noche acusándolo, que el diablo es el acusador, que Dios lo reprenda. He dicho que Dios lo reprenda. Cuando terminó de leerle todos los pecados que Lutero había cometido a lo largo de su vida, él se iba a ir, y la historia dice que Lutero le dijo: alto ahí, diablo, antes de irte quiero que le des la vuelta a esa lista, a ver qué es lo que pone ahí. Y la historia dice que estaba escrito en letras de sangre y decía: todo esto ha sido limpiado por la sangre del Cordero de Dios. Te voy a tocar un texto que te va a hacer bien. Primera de Pedro dice: y si invocáis por Padre aquel que es sin excepción de personas, juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quieres que te interprete el texto? Te lo voy a interpretar. En la antigüedad, hermanos, había un mercado de los esclavos. Venga, el Tom era mi esclavo, y yo me lo llevaba al mercado a venderlo y lo ponía a la venta, y venía el hermano y decía: te lo compro, y acordábamos en un precio 40 euros. Toma, ya no era mío, era del hermano, pero él seguía siendo esclavo. En el trayecto el Bastián le decía: te lo compro, y él lo revendía y se ganaba un pase. Ya no era mío ni de él, era del Bastián, pero él seguía siendo esclavo. Y en el trayecto venía el hermano y le decía: te lo compro, y así lo iban comprando y pasando de mano a mano y de amo a amo, pero él seguía en la condición de esclavo. Así éramos nosotros, esclavos del pecado, de un pecado a otro y de otro a otro y de otro a otro. Pero ¿saben lo que dice el texto ahí cuando dice: fuisteis rescatados, hacer lo que queráis ahora? Dice: Jesús fue al mercado de los esclavos y vio oliva que estaba a la venta y pagó el precio que se le mandaba por ella. Y cuando pagó el precio, dice, la quitó de la venta y la sacó fuera del mercado, y ya nadie puede volver a comprarte, porque sobre ti se ha pagado el precio más alto de la historia, la sangre vicaria del Cordero. Gloria a Dios. Yo era candidato y llevaba unas oraciones de jóvenes. Se me juntaban 80, 100 jóvenes de las 4 iglesias de Tarrasa. Yo era candidato donde venían todos. Teníamos un huerto con una barraca que tenían 2 tableros, y cuando se cerraba quedaba abierto un espacio abierto y se veía la calle. Poníamos una piedra en invierno, orábamos fuera. En verano teníamos una estufa de leña y orábamos allí. Y una noche, hermanos, hay más de 30 testigos de lo que sucedió. Estábamos orando, teníamos unas oraciones que no eran normales. 3, 4, 5 horas orando, no perdíamos la noción del tiempo. Una noche estábamos orando y no sentíamos nada. Y no sentíamos nada. Y le dije a los hermanos: vamos a cogernos de la mano, que algo sucede. Cuando nos cogimos de la mano, hermanos, estoy en un púlpito y Dios es testigo de lo que vi y de lo que vimos muchos y lo que sentimos. Y comenzamos a sentir golpes en la puerta. Y cuando siento golpes empiezo a sentir rugidos, unos rugidos muy fuertes. Y cuando miro, hermanos, era de noche, veo entre las ventanas 2 sombras así de altas,
así de altas, con los ojos amarillos, rugiendo, golpeando la puerta. Eran 2 demonios que estaban golpeando. Un muchacho se desmayó de la impresión, los otros se quedaron paralizados. Yo me quedé y dije: Señor, dame fuerzas. Y en aquel momento el Espíritu Santo me administró una palabra y me dijo: ellos quisieran entrar ahí y destrozaros porque le hacéis daño. Tanta oración no pueden soportarla, le estáis haciendo daños. Dice: pero ¿sabéis por qué no pueden? La puerta es frágil, con un empujón pueden entrar. Dice: pero no pueden tocaros porque está mi sangre cubriendo esa puerta y no pueden pasar. ¡Oh, ¡hay una sangre que te protege! Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Me dejáis que termine? Llevo 25 minutos 30, todo lo más. Dejarme 10 más. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles. A ver, ¿Jesús es superior a los ángeles? Amén. Capítulo 2, versículo 9. Y vemos aquel que fue hecho inferior a los ángeles. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el texto correcto? ¿Qué texto ponemos por doctrina? ¿Cuál ponemos por fundamento? ¿Qué es Jesús? ¿Mayor que los ángeles? ¿O inferior a qué es Jesús? No voy a preguntar, ¿qué es? Voy a hablar como hombre, en su condición humana, como verbo, como Dios. Ya la respuesta está clara. Él supera todo, de todo, de todo, porque Él es el creador y todo lo demás ha sido creado. Y Él es el Dios trascendente que está por encima de la creación, aunque se pone inmanente, que se mete dentro de la creación también. Porque es trascendente, inmanente, trascendente, porque la creación está dentro de Él, inmanente, porque a su vez Él se ha metido dentro de la creación. Gloria al Señor. Pero como Dios, Él es trascendente, supera todo, porque Él es el creador y todo es creado. Voy a hablar como verbo. ¿Qué es Jesús? ¿Mayor que los ángeles o menor? Os lo digo ya, sí o no. Como no digáis un amén fuerte, no lo digo. Os lo digo ya, sí o no. Jesús es de las dos cosas. Jesús es mayor que los ángeles y también es inferior que los ángeles. Sí, en su condición de hombre, Jesús es inferior a los ángeles. Gloria al Señor. Dice la Biblia: y Jesús, cansado del camino, se sentó en el pozo. Yo nunca he visto un ángel cansarse. Jesús se cansaba y le dijo a la samaritana: dame de beber porque tengo sed. Yo nunca he visto un ángel tener sed. Jesús tuvo sed. Y dice la Biblia, después de 40 días de ayuno, dice, Él tuvo hambre. Yo nunca he visto un ángel tener hambre. Y cuando estaba, hermanos, frente a la tumba de Lázaro, dice, Jesús lloró. Yo nunca he visto un ángel llorar. Y dice el texto, Jesús crecía en gracia, en conocimiento y en estatura delante de Dios y de los hombres. Yo no he visto un ángel tener que crecer ni en gracia, ni en conocimiento, ni en estatura. Los ángeles, Él vivía sujeto a la ley de la gravedad del crecimiento. Los ángeles se enseñorean de la ley de la gravedad y de la ley del tiempo y del envejecimiento. Ellos viven ajenos al tiempo y a todas las leyes materiales y humanas. Por lo tanto, Jesús, en su condición humana, era inferior a los ángeles. Pero lo que quieras ahora, Oliva, que ahora viene la palabra. Pero hubo algo que el Padre le dio. No estoy hablando como unigénito, hablo como primogénito. Hubo algo que el Padre le dio, que aunque su condición era inferior a los ángeles, en posición lo levantó por encima de ellos. Y dice el texto, ¿a cuál de sus ángeles Él les ha dicho jamás, tú eres mi hijo? La posición de hijo lo levantó por encima de los ángeles. Y ahora te lo voy a aplicar a la iglesia y hacer lo que queréis conmigo. Dice el libro de Juan capítulo 11, atención, a los suyos vino, a morir vino, y los suyos, Israel, no los reconocieron, pero los que le reconocieron, ¿cuántos le han reconocido? Tú eres inferior a los ángeles en condición, ¿verdad? Te envejeces, te enfermas, te cansas, lloras, tienes debilidades, tienes un cuerpo de muerte, tienes iniquidad, tienes tendencia al pecado, tienes debilidades, sí o no, pero haz lo que quieras ahora. Dice, pero los que le recibieron, ¿cuántos han recibido a Jesús? Los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios.
condición eres inferior a los ángeles, pero como hijo de Dios has superado a todos los ángeles. Envió Juan a 2 de sus discípulos y les dijo: preguntarle a aquel que señalé en el Jordán. ¿Cuánto llevó? Lleva 34 minutos. 34, dejadme 5. Si es aquel que había de venir, o aún tenemos que esperar a otro. Pero los discípulos de Juan le dicen a Jesús: nos ha dicho Juan, si eres tú aquel que había de venir, o aún tenemos que esperar a otro. En aquel mismo instante Jesús hace milagros y le dice a los discípulos de Juan: decidle a Juan las cosas que habéis visto y que habéis oído, acompañadme con amenes. Los ciegos ven, amén. Los mudos hablan, amén. Los cojos andan, amén. Los leprosos son limpiados, ay, los muertos son resucitados, amén. A los pobres les es anunciado el reino. Y bienaventurados aquellos que no hayan tropiezo en mí. Y se marchan. Y cuando se marchan, le dice Jesús a la multitud: ¿qué salisteis a ver a un desierto? ¿Qué salisteis a ver el desierto? A un profeta salisteis a ver. Y dice, atención, dice más que un profeta, porque de los de nacido de mujer no ha habido, no hay, ni habrá nadie más grande que Juan. Te has pasado, Señor. Te has ido la mano, Señor, con el texto. Te has ido la mano, te has emocionado. Mira, es tu colega, te ha tirado. Te ha tirado, es que familia, es tu primo. Te ha tirado, te has pasado, Señor. De los de nacido de mujer no ha habido, no hay, ni habrá nadie más grande que Juan. A ver, acompañadme que el texto tiene migas. Me estás diciendo que Juan es más grande que Isaías, el profeta de la consolación, el que habló del futuro glorioso del Sion, del Belén de Frata, del renovo de Isaí y de toda la cristología. Sí, es más grande que Isaías. Me está diciendo que Juan es más grande que Jeremías, el profeta que golpeó el norte y el sur, y que cuando el lodo le llegaba al cuello seguía profetizando para que nadie dijera que no había profeta en la tierra. Sí, Juan es más grande que Jeremías. Me está diciendo que Juan es más grande que Ezequiel, el hombre de las visiones de futuro. Sí, y que Daniel, el que oró 3 veces aunque se lo prohibían. Sí, y que Joel llamó el día Jonán, y que no usó podía Zacarías, Malaquía, y que todos los profetas. Sí, Juan es el más grande de los nacidos de mujer. No es que le aguante a este Juan, está ahora mismo envanecido, pero atención, vamos a bajarle los humos a Juan, porque el texto no termina aquí. Dice: pero el más pequeño en Oliva es más grande que Juan el Bautista. ¿Y cómo me como esto, Camilo? Os lo digo ya, sí o no, porque ellos son hijos de Abraham, han sido engendrados de carne, de sangre y de voluntad de varón. Pero tú, iglesia, eres hijo de Dios. No te engendró ni la carne ni la sangre ni la voluntad de varón, te ha engendrado el Espíritu Santo y la palabra. ¿Y sabes por qué eres más grande? Te lo voy a decir con algo muy bonito, porque cuando lleguen las cenas de las bodas y las mesas estén preparadas con mantelerías de hilo de oro, cristalerías de Bohemia, coberterías de plata, los manteles de hilo fino, los tronos de cedro, con la piedrecita blanca con tu nombre, con tu túnica de lino, los ángeles vestidos de gala, con bandejas de plata en la mano, van a comenzar a llamar a los profetas y a los patriarcas y dirá: que venga Abraham y se siente y se sentará, que venga Isaac y se siente y se sentará, que venga Isaías y Jeremías y los profetas menores y se sentará. Pero ¿sabes cómo se sientan ellos? Y es lo que quieras, ellos se sientan como los invitados a la boda. Pero cuando suenen las trompetas y en el salón de boda retumbe el nombre de Oliva, esta no viene como la invitada, esta viene como la novia, reverenciada por los ángeles, aclamada por los santos del Antiguo Testamento. Por eso tú eres más grande, dijo Juan el Bautista. Yo no puedo compararme con Oliva, porque yo soy el amigo del novio, pero ella es la novia, ella me gana. Pregúntame, ¿qué eres, Ismael? ¿Qué eres, Ismael? Ahí voy a sacar mi currículum. Pastor de la iglesia de Oliva.
Chapa. Obrero que queda ahí grabado. Obrero de la zona de Castellón y Valencia. Chapa. Siervo de Dios. Chapa. Ministro del Evangelio. Chapa. Embajador de su reino. Chapa. Se ríe el diablo de las chapas. Pregúntame ahora otra vez. ¿Qué eres, Ismael? Dímelo, ¿qué eres? Te voy a decir lo que a mí me ha puesto de pie cuando estaba hundido, lo que me ha sanado cuando estaba herido, lo que me ha animado cuando estaba desanimado. No ha sido ver mis talentos, ni mis invitaciones, ni el nombre que puedan darme un sistema, ni las iglesias, ni los títulos. Lo que realmente me ha hecho seguir caminando en mis momentos difíciles ha sido levantar mi mirada al cielo y ver que tengo un Padre, que soy su hijo. El título de hijo es lo más grande que hemos recibido. El de siervo no es el más grande. El título de hijo es lo más grande que tenemos. Es el título que los ángeles reverencian y los demonios respetan. Por lo tanto, inflama tu pecho, tu corazón, con orgullo y satisfacción. Di conmigo: soy hijo o hija de Dios. Somos Dios. Apláudele al Señor si lo vas a hacer.